Tenemos paz Sí, para Señor. con Dios por medio de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Tenemos paz. Hemos entrado a esta gracia de la justificación por el sacrificio de Cristo Jesús, que ha perdonado nuestros pecados y ahora está limpiándonos de toda maldad. Que lo vivamos, lo experimentemos, que tengamos esa convicción y que esta convicción nos permita dar testimonio de esta verdad a todos aquellos que podamos. Un grito de victoria había en el espíritu, en el alma, en el ser del apóstol Pablo cuando también dijo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Aleluya. A eso somos llevados cuando manifestamos fe en Jesucristo y recibimos el perdón de nuestros pecados. Recibimos también el don del Espíritu Santo para vivir esa vida del Espíritu hasta que Él venga. Hermanos amados, Dios los bendiga, los amo en el Señor, les saludo en su nombre y hermanos, deseo para ustedes que, como dijo el apóstol Pablo a su discípulo Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. En Amén. esta mañana vamos a participar de la cena del Señor, simbolizados en el pan y el vino. Deseo que estén listos ustedes en sus casas, proveyendo el pan, proveyendo el vino. Recordemos que esto representa, es un símbolo del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a participar en este momento. Recuerdo que después de haber cenado, dice la palabra de Dios, que el Señor partió el pan y lo dio a sus discípulos diciéndoles: comed de él todos, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomando la copa, después dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Siento en mi corazón que lo hagamos en este momento, para que también hagamos justicia a lo que sucedió esa noche que Jesús fue entregado. Porque esa noche que Jesús fue entregado, después de la cena del Cordero y la institución de lo que llamamos hoy la cena del Señor, el Señor Jesucristo ocupó bastante tiempo durante toda esa noche, hasta altas horas de la noche, y se retiró al huerto de los olivos, al Getsemaní, donde fue apresado, y ustedes saben el resto de la historia. Pero ¿qué hizo antes de salir al huerto? Eso quiero que entendamos. Hoy vamos a participar y hoy vamos a oír la explicación de la palabra tal como Jesucristo les explicó a sus discípulos antes de ir a la cruz. Hoy nosotros estamos aquí reunidos en su nombre, gozosos, alegres, contentos, amén, felices de ser creyentes en Jesucristo. Sí, Señor. Felices de ser seguidores fieles del Señor Jesucristo. Por eso hacemos esto, para recordar, para festejar, para alegrarnos por la salvación que Él trajo a nuestro ser. Por eso estamos aquí. Y luego, ¿qué va a venir? Estamos en la etapa, después del perdón de nuestros pecados, hermanos, en la limpieza de lo que somos. Por eso, vez tras vez, participamos del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo para, hermanos, experimentar esa limpieza, esa purificación que viene por comer la carne y beber la sangre del Cordero, simbolizadas en el pan y el vino. Así debemos de vivir hasta que Él venga. Pero cada vez que lo hacemos debemos ser más fortalecidos en la fe. Debemos ser más fortalecidos, hermanos, en la confianza que debemos tener en Dios.
porque así como Dios levantó a su Hijo, hermano, del sepulcro, así como lo sacó del infierno, también a nosotros, hermanos, el Señor nos levantará. Sí, Señor. Pero tenemos que vivir como muertos en Cristo, para que si experimentamos la muerte física y vamos al sepulcro, el Espíritu Santo está allí con nosotros, aún en el sepulcro, y esa presencia del Espíritu Santo, hermano, hará factible, hará posible que podamos escuchar la voz del Hijo de Dios que viene, hermano, con gran voz de trompeta para resucitar a los que han muerto creyendo en Él y transformar a los que estamos esperándolo y que hemos experimentado la muerte física. Ese es un misterio precioso, pero que ahora para nosotros ya no es un misterio para mucha gente, pero para nosotros ya no lo es. Así que hoy, confiando en la mano de Dios, confiando en el plan de Dios, confiando en sí mismo, poniendo nuestra esperanza en Él, nos mantenemos dentro de esta clase de vida que el Señor diseñó, la vida en el Espíritu. Sí, Señor. Así debemos vivir. Terminábamos ayer viendo, hermanos, cómo el apóstol Pablo y Bernabé exhortaban en el capítulo 14, 22 de Hechos, dice que ellos confirmaron los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y así estamos. Hoy tenemos leves tribulaciones, pueden ir aumentando y siempre van a ser leves tribulaciones, porque, hermano, la tribulación que hay después de la muerte para muchos no es comparable a la tribulación que aquí se sufre. Sí, amén. Amén. Acabamos de leer Isaías 26, hay un versículo precioso. Dice, Jehová en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Qué precioso ese versículo. Y así debemos vivir nosotros. Cada vez que el Señor nos da vara, multipliquemos la oración, el ruego, la súplica. Busquemos la restauración. Busquemos volver a la amistad, a la relación con Dios en paz. Sí, No reclamando, ni murmurando, ni culpando a nadie por lo que nos pasa. Esta mañana vamos a participar en este momento ahora. No sin antes venir ante la presencia del Señor y decirle, gracias, Señor, por tu provisión. Sí, Señor. Gracias porque de antes de la fundación del mundo, Señor, tú proveíste para este tiempo. Hoy somos consolados y fortalecidos en esta bendición de este sacramento, como es comer de la carne de Jesús y beber de su sangre. Sí, Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. Pidamos perdón por lo que somos, hermano. Señor, muchas gracias esta mañana que nos has concedido la vida. Señor, y aún como somos, aún como estamos, Señor, aún así, tú, Señor, Dios Todopoderoso, enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que demostrara paciente, misericordioso con los ignorantes, con los extraviados. Y aquí estamos, Señor, ahora dependiendo, esperando, confiando, Señor, en ti, en tu palabra, en tu promesa, poniendo nuestra esperanza en lo que tú eres, Señor. Aviva tu fe en nosotros, Señor. Aviva tu esperanza en nosotros, porque tú has hecho tantas promesas y nosotros confiamos y sabemos que eres capaz, suficiente y que vas a cumplir cada palabra que tú has dicho, Señor, vas a cumplirla porque es palabra viva y viene de un Dios vivo y verdadero. Señor, esta mañana te damos gracias por esa provisión. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona lo que somos, porque aún todavía, Señor, hay cosas en nosotros que deben ser tratadas. Y lo que está viniendo, todas estas tribulaciones y más que van a venir, traen ese propósito, Señor, de hacer que seamos purificados, de hacer que seamos transformados, cambiados, de hacer que seamos probados en la fe, en el amor, en la decisión firme que hemos tomado, Señor, de correr en pos de ti cada día, Señor, no importando el precio, no importando el riesgo, no importando el costo, no importando la tribulación, el sufrimiento, lo que sea, Señor.
pero ahora participamos de tu carne y de tu sangre para tener la fuerza que necesitamos para ir, Señor, y enfrentar la cruz como tú la enfrentaste, Señor. Gracias. Porque delante de ti había un gozo puesto. Delante de ti había un gozo puesto y delante de nosotros también hay un gozo puesto que nos da el poder, que nos da el ánimo, que nos da la fortaleza, Señor, para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio, sabiendo que como Jesucristo terminó sentado a tu diestra, Señor, el Señor Jesucristo ha prometido que nosotros terminaremos también sentados a su diestra. Muchas gracias, Señor, esta mañana. Creemos que tú perdonas nuestros pecados y que estás limpiando de toda maldad nuestro ser. Muchísimas gracias esta mañana, Señor. Con acción de gracias, hermano, participemos del pan, del pan. Participemos del pan. Tomad y comed, dijo Jesús. Tomad y comer, esto es mi cuerpo, que por amor a ustedes, por causa de ustedes, yo lo entrego. Sí, Señor. Participemos. Alabado. Después de haber comido el pan, Jesús tomó la copa y dijo que esa copa era el nuevo pacto en su sangre. Sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. En este sentido, tus pecados, mis pecados, son perdonados. Y este es el testimonio de que nuestros pecados han sido perdonados. La sangre derramada de un cordero sin mancha, sin contaminación. Un cordero inocente, limpio, puro, que satisfizo a Dios, que satisfizo la voluntad de Dios, que satisfizo la ley de Dios. Y esto que sucedió con Cristo se nos da a nosotros también como un regalo, como una retribución, como un resultado precioso para que nosotros lo disfrutemos en paz y libertad en este tiempo. Participemos de la copa, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias. Te bendecimos esta mañana. Estamos aquí agradecidos, Señor. Tal vez nos quedemos cortos. Tal vez nuestras palabras no sean suficientes para expresar con toda plenitud lo que realmente merece el regalo que nos diste en Cristo Jesús. Lo que merece en reconocimiento el sufrimiento, el padecimiento de tu Hijo por nosotros. Señor amado, nada que hagamos va a sustituir esto, Señor. Pero lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, lo hacemos con reconocimiento, lo hacemos con gratitud, Señor. Porque aquello que era para nosotros imposible, tú lo hiciste posible, Señor, el perdón de nuestros pecados y la limpieza de nuestro ser. Te lo agradecemos, Señor, porque nos diste provisión, provisión de perdón, provisión de salvación, provisión de transformación, de justificación y de glorificación en el sacrificio de tu amado Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Lo recibimos contentos, lo recibimos agradecidos. Es cierto que teníamos, Señor, hemos sido culpables de lo que sucedió con tu Hijo, pero también sabemos que era necesario, pero también sabemos que tú nos has perdonado todos nuestros pecados en la muerte y en el padecimiento y en el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más te decimos gracias, Señor. Oh Dios, no sé cuántas veces tenemos que decirlo para que sea suficiente,
pero las veces que podamos, Señor, lo diremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Sí, Muchas Señor. gracias. Porque nos diste esta bendición preciosa. Sí, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias. Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gocémonos. Gocémonos en la salvación en Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Gocémonos y testifiquemos a otros que igual que nosotros, ellos también pueden tener la bendición del gozo de la salvación. Amén. Amén. Esta mañana, este capítulo 15 del libro de los Hechos es un capítulo tan precioso, pero también se debe tener mucho cuidado para poder examinar aquí todos estos detalles que se dan, porque aquí hay cuestiones de la fe y cuestiones de la ley. Podríamos titular este capítulo como circuncisión o fe. Quiero aclarar algo. Circuncisión o fe. Los judíos, quienes quiera que sean, los judíos naturales, los descendientes de Abraham, necesitan circuncisión y fe. Amén. ¿Y nosotros qué necesitamos? Para los gentiles no hay circuncisión, solo hay fe. Recuerden esto, cuando Jesús dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo, que predicaran el evangelio a toda criatura, él dijo que a los que creyeren, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí no hallamos nada que diga, vayan y circuncídennos. No hallamos eso. ¿Cómo se puede andar predicando hoy? Porque muchos lo andan haciendo. Y a los creyentes gentiles que entran a sus sinagogas o a sus reuniones donde ellos realizan su liturgia, su culto, a los que creen en el Jesús que ellos predican, una condición para ser parte de esa congregación es que tienen que circuncidarse, si no, no pueden ser salvos. Una situación bien preciosa hay aquí que debemos entender. Vamos, por favor, al capítulo 5 de Gálatas. Vamos a hablar un poco sobre la circuncisión, porque aquí dice que en el verso 1 del capítulo 15 de Hechos, repitiendo esto, buscan ustedes la cita que hay. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oigan que dice conforme al rito de Moisés. Yo no quiero decir que esto esté equivocado, tal vez manipulado, no lo sé. No lo sé. ¿Cuándo llegó a ser este rito, el rito de Moisés? Sí, inicialmente no fue dado a Moisés, inicialmente fue dado a Abraham. Amén. Para confirmar, para que fuera una señal del pacto. Sí. ¿Cuál pacto? ¿De qué pacto está hablando allá? Génesis. En este caso. Vamos a verlo más adelante. Pero, por favor, escudriñemos ahí Gálatas, que es un libro referente y, por cierto, les recomiendo que ustedes en lo particular lo lean, lo estudien. Allí en el capítulo 5 de Gálatas, Amén. dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad pues, repito, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿De qué fuimos librados? Ya vamos a verlo otro momentito. Pero dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí,
Como quien dice, ¿y quién dice tal cosa? He aquí, yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Él está instruyendo, hermanos, a la congregación de los creyentes gentiles en Cristo Jesús. Y vamos a ver por qué él escribió esto a los Gálatas. Dice aquí, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. No solo una parte. El apóstol Pablo mismo dice que si yo transgredo un tan solo de los mandamientos, me hago acreedor a todo lo que la ley exige y demanda de mí. Y lo que la ley determinaba era que si yo transgredía algún mandamiento, lo que venía sobre mí era pena y en muchos casos hasta muerte. Pena de cárcel, pena de muchas maneras. Ser excluido de la congregación, ser expatriado. Había muchas aplicaciones. Morir a pedradas, morir quemado tal vez, no sé. Pero la cosa es que la ley, hermano, no era un instrumento, escuchen bien, para poder justificarse. La ley solo dice que somos culpables. Sí, amén. Lo que no entendemos muchos, que cuando la ley nos culpa, nos da la oportunidad de confesar. Y si confesamos, pues tenemos la posibilidad de que la pena sea menor, o en muchos casos inclusive probar que somos inocentes, si es que lo somos, y salir libres por el ejercicio de aquellos hombres que están capacitados para poder aplicar la ley como corresponde. Pero dice aquí, verso 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces miremos, hermano. En el verso 15 del capítulo 6, Pablo sigue sosteniendo este tema. 6:15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fíjense, hermanos. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo no solo tenía las marcas del Señor Jesús, también tenía las marcas de la ley. Por lo tanto, Pablo está diciendo, nadie puede juzgarme y condenarme, ni porque cumpla la ley como judío, ni porque tenga fe en Jesucristo para ser salvo. Qué interesante. Solo estoy en la introducción ahí del capítulo 15 de Hechos, pero dice en Colosenses capítulo 2, leamos desde el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, que por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto era lo que pasaba con esto de la circuncisión. Y dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vean este versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. No es un pedazo de carne física el que deben hoy quitarnos y dejarnos amputados. No es eso lo que realmente cuenta. Repito este versículo 11. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué cosas nos eran contrarias? Las cosas que, hermano, para procurar o para experimentar salvación sin Cristo, ahí los judíos, Moisés, etcétera, tenían ellos algo revelado de Dios, algo, hermano, aprobado por Dios para que ellos mantuvieran una condición de santidad, de pureza, hermano, una condición ceremonial delante de Dios. Y eso nos querían aplicar a nosotros también. Pero el mismo apóstol Pedro dice, hermano, que vamos a verlo más tarde, allá en Hechos 15, dice que ni sus padres, ni él habían podido llevar esa yugo, esa imposición de esta acta de decretos. Sí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver en el capítulo 15. Una vez más digo, el tema de este mensaje hoy, circuncisión o fe. Vamos a ver que por un lado, circuncisión, como se aclara en otro lado, que Pedro llevó el evangelio de Jesucristo, hermano, y le llaman el evangelio de la circuncisión a los judíos. Pedro fue enviado a los judíos, él predicaba a Jesucristo, pero seguían observando la circuncisión todos los judíos. Sí, amén. Tenían que ser circuncidados a los 8 días después de haber nacido. Sí, amén. Eso tenían que seguir practicándolo, deben seguir practicándolo hasta hoy, porque es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Ahora nosotros también estamos circuncidados, la circuncisión de Cristo es nuestra. Se nos es atribuida espiritualmente. Miren, el profeta Joel dijo al pueblo de Israel de su época, los judíos principalmente, que rasgaran el prepucio de sus corazones y no sus vestiduras. Señor. Joel pidió, hermano, vehementemente al pueblo de su tiempo que se volvieran de su maldad, de sus pecados, que se volvieran de su idolatría, pero que también se volvieran de su apostasía y de su hipocresía cúltica. Amén. Hermano, esto no es nuevo, viene desde el Antiguo Testamento. Como los profetas predicaron a un pueblo circunciso de su cuerpo físico, pero incircunciso de su corazón. Nosotros ahora no somos circuncidados del cuerpo, pero entiendo que debemos tener circuncidados nuestro corazón. Amén. Eso vale mucho más. Eso cuenta mucho más para Dios, porque esto es por fe. Sí, amén. Es por gracia que somos salvos. No es por las obras de la ley, dice aquí, pero las obras de la ley que son enmarcadas aquí eran los sacrificios rituales que había que realizar, hermanos, para poder lidiar, para poder tratar con la situación del pecado.
nosotros ya no podemos, ni ellos tampoco pueden hacer nada. Es más, deben circuncidarse no para lidiar con el pecado. Lo que necesitan para lidiar con el pecado los judíos es creer en Jesucristo. Como nosotros hoy no podemos lidiar con el pecado con sistemas religiosos. No podemos lidiar con el pecado con filosofías o razonamientos humanos, filosóficos, humanísticos. Eso no tiene ningún poder en contra de las pecaminosidades de los hombres. Lo que tiene poder en contra del pecado es la fe en Jesucristo. Sí, Señor. Porque por gracia somos salvos, no de nosotros, dice el apóstol Pablo, sino por la gracia de nuestro Señor y Dios. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que somos salvos. Ya vamos a verlo más adelante. Dice entonces en el versículo 2, capítulo 15. Aquí el conflicto era que tanto Pedro como el apóstol Pablo habían ido a predicar a gentiles incircuncisos. Y que estos, Pedro y Pablo, les ofrecían a los creyentes gentiles la salvación y no la circuncisión. Cornelio, con toda su casa, cree ante la predicación del apóstol Pedro. Dice la escritura allá en Hechos 10 que creyó Cornelio, toda su casa. Amén. El Espíritu Santo viene y los bautiza. Pedro dice, ¿quién puede impedir el agua para estos que igual que nosotros han recibido el Espíritu Santo? Ahí Pedro nos está diciendo, Cornelio, qué precioso lo que ha pasado, qué gracia, qué bendición, qué presencia de Dios, qué unción la que has recibido, Cornelio. Pero eso no sirve. Pero eso no basta. Es necesario que ahora mismo te circuncide a ti y a todos los varones tuyos. Pedro no hizo eso. Pedro llegó a otros lugares donde otros gentiles igualmente creyeron a la predicación de Pedro acerca de Jesucristo, el perdón de pecados en su nombre. Pero Pedro no circuncidó a ningún gentil. Pablo mucho menos. Amén. Entonces no podemos, mucho menos nosotros, pretender que debe haber circuncisión física para ser salvos. Sí debe haber una circuncisión, pero es espiritual. Y la circuncisión implica echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, dejar de pecar. Sí, Señor. El gran problema es que uno no puede dejar de pecar, hermano, absolutamente de manera voluntaria. Uno tiene que llegarse a la gracia de Dios. Uno tiene que aferrarse con uñas y dientes, hermanos, a el Señor Jesucristo y a su cruz. De otro modo, no importa qué hagamos, religioso, no vamos a poder quitar las manchas de nuestro pecado. Amén. En el versículo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Este con ellos es lo que dice el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Pablo y Bernabé discutían con estos algunos. Ya vamos a ver más adelante quiénes son. ¿Verdad? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Voy de regreso otra vez un poquito para aclarar otra situación. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y habían llegado de Judea a Antioquía. Amén. Allá es donde tenía Pablo esta discusión terrible, tremenda, y por eso se disponen a subir juntos. Los que habían venido de Judea, Pablo y Bernabé, suben allá, hermano, para tratar este asunto con Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Jesús, porque Jacobo, el hermano de Juan, ya no vivía, a tratar esto con los discípulos, es decir, con los apóstoles, que eran los que impartían la doctrina, los que impartían la palabra. Cualquier cosa que tuvieran que discutir, los llamados
Hermano, a aclarar estas cosas eran los apóstoles. Amén. Hoy día, hermanos, muchos de nosotros nos damos cuenta y está sucediendo, hay una discusión por todos lados, discutiendo de todas las doctrinas habidas y por haber. Pero no quieren ir a sentarse a un lugar donde se les puede enseñar con claridad por la palabra la verdad de las cosas. Amén. Dice aquí, que fueron a Jerusalén, Pablo, Bernabé y los que habían llegado a Antioquía, fueron a Jerusalén, dice, a los apóstoles y a los ancianos. Estoy leyendo el verso 2 en la parte final, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, estos eran otros. Allá en el verso 1, entonces algunos que venían de Judea. Ahora aquí dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Este era el conflicto aquí, por ese titulado, circuncisión o fe.